No sé si puedes ir compartiendo o yo comparto, Jimena, ¿no? Voy a intentar compartir, doctora. Yo comparto entonces, yo comparto, no te preocupes. Ya está. Bueno, entonces veamos las competencias a alcanzar en esta clase, en el saber conceptual, sustentar el diagnóstico y el manejo de pacientes con patologías neurológicas como la cefalea, saber procedimental, esbozo y el diagnóstico y tratamiento de paciente pediátrico neurológico con cefalea, y en el saber actitudinal aprecia al paciente pediátrico con esta patología. La bibliografía más conocida, y ahí tienen un nuevo autor que es el doctor David Huanca Payehuanca, un médico arequipeño, pediatra, trabaja en el Hospital Rebagliati, jefe del servicio de pediatría, y él ha escrito un libro que es el Manual de Neuropediatría. Él es neuropediatra y les aconsejo leer este libro que es bastante didáctico. Bueno, empecemos entonces con la definición de cefalea. El dolor de cabeza o cefalea es una causa común por la cual los niños y sus familiares buscan atención en consulta externa o en emergencia. Entonces, cuando los episodios de cefalea son recurrentes, el niño y sus padres pueden estar asustados e interesados en identificar la etiología de la cefalea, así como tener la seguridad que el dolor que presentan no es potencialmente mortal, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la cefalea? La cefalea se define como el dolor, independientemente de su etiología, que se presenta en cualquier lugar o área que se encuentra por encima de las cejas, ¿no? Entonces estamos viendo ahí una niña por encima de las cejas, en la frente, ¿no? Detrás de los pabellones auriculares, entonces zona retroauricular, hasta el inicio de la región cervical. Entonces, de ahí toda la cabeza, es lo que, si hay dolor en toda esa zona, se considera cefalea. La Sociedad Internacional de Cefalea, para diferenciar el impacto en la vida diaria del paciente, la clasifica la cefalea en episódica infrecuente, si es menos de un episodio por mes, episódica frecuente, si es de 2 a 15 episodios por mes, y crónica cuando es más de 15 episodios por mes. Vamos a tocar también la cefalea en un problema que hemos tenido durante todos estos años, que es el COVID, ¿no? Y la cefalea viene a ser un síntoma también en el COVID. Entonces, las características semiológicas de la cefalea en el COVID-19 que permiten diferenciarla de otras cefaleas primarias son que es una cefalea de intensidad moderada, opresiva, pulsátil o con una localización temporoparietal o hacia la región anterior o en la región periorbital, que suele iniciar al mismo tiempo que otros síntomas del COVID-19, como la fiebre, las mialgias, la fatiga, la anosmia, la geusia, que limita la fase activa de la enfermedad, ¿no? Y si bien no se ha documentado que los pacientes con cefalea y ya también asociada a problemas de teletrabajo o cuando los niños estaban estudiando, por ejemplo, y que utilizaban solamente celulares o tablets, también era una causa frecuente de la cefalea, ¿no? También está relacionado con trastornos del ánimo, estrés, trastornos del sueño, ¿no? Entonces habían niños que a veces se pasaban todo el día en las clases de colegio, encima hacían tareas y luego por la noche seguían jugando. Entonces dormían muy tarde, entonces había trastornos del sueño, ¿no? Al día siguiente el niño se levantaba agresivo, no quería ir al colegio, no se quería despertar, hacer sus tareas, ¿no? También en las personas mayores también sucedía estos problemas, ¿no? Y era motivo
de consulta. El impacto en el dolor por migraña se explica por las diferentes vías de estimulación de la corteza visual y del tálamo a partir de señales transmitidas desde el globo ocular y la retina. Por ello es importante la protección de la exposición visual. Entonces, por ejemplo, también en caso de niños que ya tenían antecedentes de migraña, por ejemplo, la exposición visual excesiva a las pantallas, ya sean tablets, celulares, incrementaba este problema. La utilización de dispositivos como micrófonos, audífonos, máscaras faciales, ¿no? Y las mascarillas, entonces también interfería en esto y aumentaba los riesgos de cefalea. Bueno, dentro de la epidemiología de las cefaleas, la prevalencia general de cefalea en niños menores de 3 años es del 3 a 8%, en menores de 5 años es del 15 al 19% y del 37 al 51% a los 7 años y 57 al 82% entre los 7 y 15 años. En niños escolares la incidencia de cefalea puede llegar al 59%, aunque solo en un 10% es un síntoma frecuente y repetitivo. Y acá vemos la distribución porcentual de los tipos de cefaleas, ¿no? Siendo la más frecuente la migraña sin aura, con el 34.2%. También tenemos la cefalea tensional con el 48% y la migraña total también con el 48%. Son las más frecuentes. De acuerdo al boletín epidemiológico, ¿no? De todas las enfermedades que se encuentran por consultorio externo, ahí vemos la cefalea en qué nivel se encuentra, ¿no? No es tan frecuente, las alteraciones de pie son las más frecuentes y así otros problemas infecciosos. En cuanto a la fisiopatología de las cefaleas, tenemos que los mecanismos de dolor pueden ser extracraneales e intracraneales, ¿no? Extracraneales, las arterias y venas de la superficie del cráneo, celdillas mastoideas y senos paranasales, órbitas, dientes y músculos de la cabeza y el cuello pueden ser desencadenantes de dolor. También pueden haber causas intracraneales como las arterias de la base del cerebro y la dura madre en la porción más basal del cerebro. El parénquima cerebral y la mayor parte de las meninges son insensibles. La teoría neurovascular es una teoría en que el desencadenante inicial sería neuronal por un hipermetabolismo, una hipoperfusión del hemisferio ipsilateral al dolor. Posteriormente se produciría la liberación de algún neuropéptido, ¿no? Un vasoactivo como la sustancia P, y estas sustancias liberadas pueden dar lugar a la inflamación neurógena, induciendo vasodilatación y posteriormente extravasación de proteínas plasmáticas, como están viendo en la figura. El papel de la proteína C-Fos, que es una fosfoproteína que regula la expresión de diversos genes neuronales. Hay factores precipitantes de las cefaleas. Uno, la exposición solar prolongada, ¿no? Entonces uno puede preguntar al niño en qué momento te duele la cabeza y dice, por ejemplo, me duele en el colegio. Entonces, ¿cuándo te duele? Te duele cuando estás atendiendo clases, cuando estás en el recreo, por ejemplo, que está en exposición solar prolongada. Por ejemplo, ¿qué tal dormiste esa noche? ¿No? Entonces, para ver si el niño está teniendo problemas de falta de sueño, cómo te está yendo en el colegio, ¿no? Para saber si, por ejemplo, hay problemas de ansiedad, de repente mal rendimiento escolar, temor, preocupación, si el niño está comiendo bien, ayuno o hay ayuno prolongado. Algunos alimentos pueden ser desencadenantes en lo que es las migrañas, como son quesos, carnes ahumadas, enlatados, condimentos, salsas, productos dietéticos, chocolates. Ejercicio exhaustivo y fatiga. Cambio de altitud, por ejemplo, pacientes que vienen, por decir, de Lima, Arequipa, ¿no? Donde la altitud es mayor, puede desencadenar cefalea, cuando la niña está con su menstruación, cambios en la iluminación,
en el caso de televisor, computadoras, discotecas, algunos olores, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a pacientes que están expuestos muchas horas a la computadora, ¿no? Que terminan con cefalea. Clasificación clínica de la cefalea. La cefalea se clasifica de acuerdo a la temporalidad e intensidad del dolor. Desde un punto de vista práctico, con el fin de definir el diagnóstico y la rápida intervención, es útil seguir la clasificación propuesta por Rotner, quien divide de acuerdo con el patrón temporal de presentación e intensidad del dolor. Y pueden ser agudas, agudas recurrentes, crónicas progresivas, crónicas no progresivas y mixtas. Entonces, con la cefalea aguda, la fiebre es la causa más frecuente de cefalea aguda en los niños, y usualmente en asociación con infecciones del tracto respiratorio superior o como otitis, sinusitis, faringitis, y menos frecuente a las encefalitis virales. El incremento de la temperatura causa vasodilatación con la consecuente cefalea global. La cefalea de aparición súbita sin fiebre es una emergencia neurológica y la hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de un aneurisma, aunque de rara presentación y farmacia, debe ser considerada. En este caso está asociado a ejercicio excesivo del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que estuvo bailando, ¿no? Una niña nos vino una vez de 12 años que le tocaba su hora de danza y ya ella tenía previamente un poco de dolor de cabeza, pero cuando empezó a bailar la cefalea fue más intensa, tanto así que luego la niña se desmayó y llega en estado de coma con focalización, se le tomó una tomografía y tenía una hemorragia intracerebral y la más probable era por ruptura de aneurisma, ¿no? O malformación arteriovenosa. Entonces, las cefaleas en niños pueden ser agudas generalizadas cuando son por infecciones sistémicas, infección del sistema nervioso central, hipertensión, hipoglicemia, traumatismos, ACV, enfermedades del colágeno, como lupus, postconvulsiones, tóxico-metabólicas. Agudas también pueden ser localizadas en relación a sinusitis, otitis, anomalías oculares, afecciones dentales, traumatismos, difusión de la articulación temporomandibular. Las cefaleas, en el caso de que el problema es en los senos paranasales, el dolor generalmente está detrás de la frente y o pómulos, ¿no? Entonces, cefalea frontal a veces se acompaña de cefalea maxilar. La cefalea en brotes, el dolor se da alrededor de un ojo. Y la cefalea tensional, el dolor se da en banda en la región frontal y también hay dolor en la región cervical. Cuando hay migraña, el paciente puede tener dolor, náuseas, cambios visuales, puede ver escotomas, luces y se da en una hemicara. Son típicos de una migraña clásica. En la clasificación clínica de la cefalea, entonces habíamos visto que estábamos en cefalea aguda, luego cefalea aguda recurrente, que se caracteriza por episodios de dolor de cabeza separados de intervalos asintomáticos, entonces es recurrente. La gran mayoría de las cefaleas recurrentes son por migraña, variantes migrañosas o cefaleas de tipo tensional. Causas menos frecuentes incluyen la cefalea en racimos, neuralgias y hipertensión y dolor de cabeza por medicamentos. Después tenemos la cefalea crónica progresiva, ¿no? Entonces es aquella que muestra un incremento gradual en la frecuencia y severidad de los síntomas a través del tiempo. Cuando se acompaña de signos y síntomas de hipertensión intracraneal, se debe considerar la posibilidad de una tumoración, ¿no? De una lesión que ocupe espacio. La cefalea de predominio nocturno, que despierta al niño del sueño, es un signo cardinal, así como el vómito matutino, el cambio en el comportamiento o en el estado de ánimo, pueden evidenciar cambios cognitivos y de rendimiento escolar, disminución de rendimiento escolar, y al examen físico, el paciente tiene cefalea crónica progresiva, con edema de papila, compromiso de pares craneanos, ataxia, signos focales, motores sensitivos. Siempre hay que medir el perímetro cefálico
¿no? La mayoría de las neoplasias cerebrales en la infancia son tumores de la línea media, de manera que no necesariamente deben producir signos de focalización en el examen neurológico. Entre las causas más frecuentes de cefalea crónica progresiva está la hidrocefalia comunicante, la no comunicante, las neoplasias, los abscesos cerebrales, los hematomas, pseudotumor cerebral, malformaciones de la fosa posterior, como las malformaciones de Arnold-Chiari y de Dandy-Walker. La cefalea vascular no migrañosa es la que comprende la cefalea en racimos y la cefalea atencional. La cefalea en racimos es menos común que la migraña, pero es un dolor más severo. La cefalea atencional es la más frecuente de todas las cefaleas, ¿no? Y aquí están viendo el de la izquierda, es un paciente con cefalea en racimos, la otra la cefalea tensional. Acá un poquito más vamos a andar sobre la cefalea en racimos. Es uno que presenta, una cefalea que presenta más dolor, y la característica importante que los ataques ocurren de manera cíclica, encadenada o en racimos. El dolor experimentado se describe como algo filoso, penetrante, que queme el ojo, ¿no? Hay severo dolor dentro y alrededor del ojo. Después se ve caída del párpado, como estamos viendo en la foto de la joven. Hay lagrimeo constante, también ahí lo están viendo. Reducción de la pupila, ¿no? Entonces una pupila más miotótica que la otra. La nariz se encuentra tapada, puede haber secreción nasal en el lado afectado. La paciente está inquieta, pálida, con agotamiento posterior a este ataque y puede presentar náuseas. En la cefalea tensional, esta es la cefalea en racimos que habíamos descrito, y la cefalea tensional, el dolor de cabeza dura entre 30 minutos a 7 días, es no pulsátil, generalmente es bilateral, opresiva, continua, no está asociada a náuseas ni vómitos ni fotosensibilidad. En herencia, el 40% de personas con cefalea tensional hay una historia familiar de cefalea hacia los padres, ¿no? O los abuelos. El dolor está localizado, proviene de terminales nerviosas nociceptivas, de articulaciones, tendones, ligamentos y músculos de la porción cervical superior, ¿no? El dolor es transmitido vía del trigémino, desde su núcleo vía C1, C2 hacia el tálamo, y vía espinotalámica de aquí a la corteza, para hacerlo consciente de una forma desconocida, ¿no? Y aquí también tenemos que puede estar afectado con la cefalea tensional, puede haber trastornos de sueño, trastornos afectivos, estados de ansiedad, fatiga, mala postura, a veces pacientes que miran mucho el celular, entonces hay dolor en la región cervical. En cuanto a la clasificación etiológica de la cefalea, después tenemos la cefalea crónica no progresiva. Por lo general se refieren a cefaleas de tipo tensional, que son episodios que se presentan en el día, usualmente son constantes y de intensidad leve a moderada, son más frecuentes en adolescentes. De acuerdo a la clasificación de la cefalea, de acuerdo a la etiología, en esto se clasifican en cefaleas primarias y secundarias. Las cefaleas secundarias constituyen el síntoma de un proceso orgánico patológico. Estas pueden deberse a patologías que pueden poner en peligro la vida de los pacientes, y por lo que requieren un diagnóstico precoz. Se debe sospechar de una cefalea secundaria en pacientes que presentan por primera vez que padecen o han padecido de algún tipo de cefalea primaria, y que presentan agravamiento o cambio en sus características de presentación. Ocurre en relación temporal cercana a la patología que las origina, y generalmente evidencia del trastorno a la que está provocando, ¿no? Después tenemos las cefaleas secundarias o primarias, ¿no? Es un diagnóstico por exclusión. Las principales causas de cefaleas primarias son la migraña, las variantes de migraña, la cefalea tensional y la cefalea clúster. Entonces vamos a entrar ahora, dentro de las cefaleas primarias, a las migrañas. Las migrañas se consideran que se presentan en un 4 a 5%
de los niños en edad escolar. En cuanto al sexo, la prevalencia es igual antes de la pubertad, luego se incrementa y es 3 veces más frecuente en mujeres. Dentro de las migrañas tenemos la migraña sin aura o migraña común. Esta es la forma más frecuente de presentación y se estima que ocurre entre el 60 y 85% de niños con migraña. Es una entidad hereditaria de tipo autosómico dominante con una fuerte influencia materna. El paciente puede experimentar una fase inicial conocida como pródromos, que se manifiesta por cambios de estado de ánimo, euforia o depresión, irritabilidad, letargia, sed o hiporexia. Los niños mayores localizan la cefalea de manera temporal o frontal. Ocasionalmente es unilateral y la describen como pulsátil. La fotofobia y la fonofobia son frecuentes y obligan al niño a buscar un sitio silencioso, oscuro, donde puedan descansar o dormir. El sueño usualmente alivia el dolor. La cefalea dura horas e incluso días, ¿no? Puede ser de 1 a 72 horas, pero no ocurre más de 6 a 8 veces al mes. Más de 8 episodios al mes sugieren una etiología orgánica o una cefalea crónica diaria. Los niños más pequeños presentan los síntomas especialmente en la tarde cuando regresan del colegio. El puber frecuentemente presenta el dolor después de mediodía, usualmente después del almuerzo y casi siempre precipitado por el caos de la cafetería, el colegio, el ruido de los compañeros, el ejercicio, durante el recreo, la exposición al sol. Los adolescentes ya adoptan el patrón de los adultos. Viendo acá las frecuencias porcentuales de los datos epidemiológicos registrados por ambos tipos de cefalea, la migraña y la cefalea temporal, vemos que en caso de la migraña, en el sexo masculino se da en el 45%, en el sexo femenino en 55%, ¿no? O sea, casi igual. En el caso de la cefalea tensional es más frecuente en las mujeres. En cuanto a la procedencia urbana y rural, en el cefalea tensional es más frecuencia en la zona urbana que en la zona rural. En la migraña no tiene diferencia. En cuanto a la edad de inicio, en menores de 5 años, solo es un 15.3% de las migrañas, es más frecuente de 6 a 10 años en escolares. Y en la cefalea tensional es también frecuente en la edad escolar y en los adolescentes. Cuanto al tiempo de evolución, menos de 6 meses en el 25% de migrañas y más de 12 meses en el 48%. Y en el caso de la cefalea tensional es similar, de 6 a 12 meses. En antecedentes familiares es más frecuente en el caso de la migraña, que sí tenga un antecedente familiar. En el caso de cefalea tensional no hay antecedente. En cuanto a la periodicidad de semanal, quincenal o mensual, es más frecuente que la migraña sea mensual y en caso de la tensional, la quincenal. En cuanto al horario matutino o vespertino, la migraña es más frecuente en el horario vespertino, igual que la tensional. Cuanto al rendimiento escolar, se afecta en bueno en el caso de la migraña y en el caso de la cefalea tensional, muy bueno 51%, bueno 33%. Otras cefaleas primarias de tipo migraña son la migraña con aura o migraña clásica. Aproximadamente en el 14 a 30% de niños y adolescentes reportan alteraciones visuales antes del dolor de cabeza. El informe clásico de Hachinsky muestra 3 tipos de fenómenos visuales: compromiso de la visión binocular con escotoma, 77% de casos, distorsiones o alucinaciones en el 16% de casos, y compromiso de la visión monocular con escotomas en el 7% de casos. Los niños con proyecciones visuales muy elaboradas pueden llevarnos a pensar en epilepsia con paroxismos occipitales. Pues tenemos la migraña complicada. Esta manifestación de migraña es dramática y a veces aterradora porque puede acompañarse de signos neurológicos como hemiparesia, nistagmus, afasia y oftalmoparesia. Y después de una evaluación se puede determinar que esta patología por un diagnóstico de exclusión, ¿no?
Se ha considerado secundaria a vasoconstricción, con la consecuente oligoemia focal y déficit transitorio debido a una isquemia en el territorio vascular. Ocurre en menos del 5% de adolescentes y casi siempre aparece antes de los 10 años. Después tenemos la migraña hemipléjica. Barlow la denominó hemisíndrome migrañoso, ¿no? Y para determinar que esta migraña estaba asociada a la hemiplegia. Hay eventos neurológicos focales transitorios por horas o días y son alternantes. La localización de la cefalea puede ser variable. Generalmente refieren contralateral déficit focal, es decir, que si hay una hemiparesia en el lado derecho, le duele en el lado izquierdo, no es contralateral. Se ha identificado una transmisión autonómica dominante en el cromosoma 19, ha sido implicado en estas alteraciones. Pues tenemos la migraña oftalmopléjica. Esta es la más dramática. El síntoma clave es la oftalmoparesia unilateral y dolorosa que puede acompañarse de cefalea con mínima intensidad. Los escolares pueden referir diplopia, visión borrosa, mientras que los más pequeños pueden refregarse el ojo. Puede haber tosis y limitación de la reducción y desplazamiento vertical del ojo. Puede haber compromiso total o parcial del tercero y sexto par. El diagnóstico diferencial debe considerarse con el síndrome de Tolosa-Hunt. Los aneurismas o tumores del ápex de la órbita, la miastenia gravis y los que cursan con oftalmoparesia externa. Después tenemos otro tipo de migrañas como la migraña basilar o de Bickerstaff, ¿no? Es la forma más frecuente de migraña complicada. La edad media de aparición es alrededor de los 7 años, pero puede aparecer tan temprano como a los 12 y 18 meses de vida. Tiene episodios de palidez, parestesias y vómitos. En los escolares el cuadro se manifiesta como episodios de sensación de desvanecimiento, vértigo intenso, alteraciones visuales, ataxia, parestesias en extremidades, diplopia, y todos son síntomas de fosa posterior. Dura de minutos a horas y posteriormente aparece dolor que usualmente es occipital. En el diagnóstico diferencial se deben incluir los tumores de la fosa posterior, las malformaciones arteriovenosas, la laberintitis aguda y el vértigo posicional. Después tenemos la migraña confusional. Es más frecuente en adolescentes varones y se expresa como inquietud, desorientación, actitudes combativas. Los niños afectados suelen estar frustrados, confusos, desorientados en el tiempo, con dificultad para comunicarse y no recuerdan el periodo de la cefalea. El periodo de confusión puede durar de minutos a horas. A veces se desencadena por traumatismos craneales mínimos. La encefalopatía metabólica y especialmente el abuso de drogas son los principales diagnósticos a considerar. Después tenemos el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que se presenta como episodios de macro y microsomatognosia, ¿no? Con ilusiones visuales, bizarras, micropsias, macropsias, metamorfosias, que preceden o acompañan al dolor de cabeza. Los niños no parecen estar asustados con estas alucinaciones y pueden relatarlas con gran detalle. Se debe descartar crisis parciales complejas, particularmente la epilepsia occipital benigna. Pues tenemos el infarto migrañoso, que se debe considerar cuando se presenta uno o más síntomas de aura que no revierten en un plazo de 7 días y se confirma con estudios de neuroimagen. Estado migrañoso es un dolor de cabeza que se extiende más de 72 horas a pesar del tratamiento y puede haber episodios asintomáticos de duración inferior de 4 horas. Suele asociarse con el uso prolongado de medicación para la cefalea. Vértigo paroxístico benigno se presenta alrededor de los 18 meses de edad y se caracteriza por una súbita inestabilidad que le obliga a aferrarse a algún objeto cercano o un adulto para no caerse. No hay pérdida de conciencia, puede presentarse con vómito y nistagmo. El episodio dura pocos minutos y luego el niño se duerme. Al levantarse, la recuperación es total. Los episodios pueden ocurrir en salvas durante algunos días y desaparecen por semanas o meses. Hay historia familiar de migraña y la gran mayoría de estos niños desarrollarán una migraña posteriormente. Pues tenemos el vómito cíclico,
y son episodios recurrentes de vómito incontrolable, a veces hasta el punto de deshidratarse, y se presentan con palidez generalizada, dolor de cabeza. Los niños están totalmente asintomáticos entre episodio y episodio, y antes de hacer el diagnóstico de esta entidad se debe descartar otras patologías como errores innatos del metabolismo y obstrucciones gastrointestinales. Después tenemos la tortícolis. La tortícolis paroxística benigna, que es un trastorno infrecuente caracterizado por episodios recurrentes de laterodesviación de la cabeza sin causa aparente, que puede durar horas o días, se puede acompañar de cefalea, náusea y vómitos. Generalmente se presenta antes de los 12 meses y remite de manera espontánea. Después tenemos la migraña abdominal o dolor abdominal recurrente, en el cual hay una epilepsia abdominal. Es una entidad pobremente caracterizada que ocurre en episodios recurrentes de dolor abdominal, náuseas, vómitos, no acompañados de cefalea necesariamente, y desaparece en la adolescencia. La cefalea tensional, que es una cefalea recurrente, que ocurre aproximadamente en el 90% de cefaleas recurrentes, pertenecen a esta categoría, y 15% ocurren en menores de 10 años. Se caracterizan por ser prolongadas, persistentes, bilaterales, causando sensación de opresión en la cabeza. Se asocian con factores generadores de tensión emocional. En el adolescente, la depresión y la ansiedad son síntomas asociados. Se presenta durante el día y se exacerba en la tarde. Puede durar de 1 o más días. El examen físico se puede encontrar espasmo del trapecio y de los músculos paracervicales. No se asocia con náuseas ni vómitos, no aumenta con la actividad física. Se debe hacer diagnóstico diferencial con migraña. Y finalmente tenemos la cefalea clúster, que son raras en niños y se manifiestan en la adolescencia, afectan más a varones, se caracteriza por dolor severo periorbitario con lagrimación, miosis, rinorrea, inyección conjuntival dura de 30 a 60 minutos, se presenta en salvas, 1 a 8 episodios por día, con una duración de días a semanas, de 6 a 12 semanas, 1 o 2 veces al año. Un elemento para el diagnóstico, aunque no definitivo, es la respuesta del dolor a la inhalación del oxígeno al 100%. 7 litros por minuto durante 15 minutos y mejora este tipo de cefalea. Ahora, ¿qué exámenes realizar? Cuando un niño tiene cefalea, debemos hacer fondo de ojo, pruebas de laboratorio, electroencefalograma y neuroimágenes, ¿no? En el fondo de ojo es un examen obligado en un estudio de un dolor de cabeza, ya que la presencia de edema papila puede sugerir hipertensión intracraneal. Se debe tener en mente el tipo de cefalea que presenta el niño. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, hay que hacer estudios para ver, por ejemplo, antígenos, pruebas de detección rápida para estreptococo, para identificación de la causa de fiebre, dolor de garganta y cefalea. Se debe considerar la posibilidad de otras pruebas como la determinación sérica de plomo, monóxido de carbono, estudio de tiroides, toxicología. Y en los niños hipertensos con cefalea requiere un diagnóstico diferencial y hay que pedir haga y electrolitos, examen de orina, electrocardiograma. Electroencefalograma no es un examen de rutina para el diagnóstico de cefalea en edad pediátrica, excepto que se considere la posibilidad de una crisis epiléptica. Y en las neuroimágenes, acá tenemos que los estudios de tomografía o resonancia no se deben solicitar de una manera rutinaria, sino en algunos casos, como la cefalea aguda, que diga al paciente, esta es la peor de mi vida, o sea, un dolor muy intenso, cefalea que despierta al niño durante el sueño, cefaleas precipitadas por esfuerzo o cambios posturales, crónica progresiva, crónica diaria que no responde al tratamiento, que aumente en frecuencia e intensidad de la cefalea habitual, cefaleas siempre del mismo lado, asociadas con aura atípica, cefaleas asociadas con exploración neurológica anormal, como edema papilar, nistagmos, alteraciones motoras sobre la marcha, signos de focalización, edad menor de 3 años. Cefalea con manifestaciones sistémicas como fiebre, rigidez de nuca, erupciones, posterior a un traumatismo
intracraneal, cefalea asociada con convulsiones que se presenta por primera vez en pacientes con VIH o cefalea asociada con síndromes neurocutáneos. La punción lumbar, ¿en qué casos debe ser, no? Las indicaciones para la punción lumbar son la sospecha de meningitis, fiebre, rigidez de nuca, vómitos, irritabilidad, letargo, hemorragia subaracnoidea e hipertensión intracraneal idiopática. La punción lumbar está contraindicada en pacientes con coagulopatía, celulitis o riesgo considerable de herniación. También considerar riesgo en pacientes con derivación de líquido cefalorraquídeo y sospecha de una infección. En estos casos, el líquido cefalorraquídeo debe ser obtenido de la derivación por un neurocirujano. Cuando se sospecha de hipertensión sistémica, la punción debe realizarse después de 6 horas de la aparición de la cefalea y es más sensible con la determinación espectrofotométrica de la santocromitía. Pacientes que no tienen alteraciones del nivel mental, no tienen examen neurológico focal, ni edema de papila, ni impresión clínica de herniación inminente, no requieren tomografía antes de la punción lumbar, aunque existe controversia acerca de si una punción lumbar es causal de herniación. Las publicaciones reportan que esta puede producirse hasta en 5% de niños con meningitis y además puede ocurrir con una tomografía cerebral normal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de un episodio agudo de dolor de cabeza depende de la etiología que lo origina, pero mientras se logra determinar la causa exacta, entonces podemos dar un tratamiento sintomático con paracetamol a razón de 15 miligramos por kilo por dosis, el jarabe viene de 120 miligramos por 5 mililitros, ibuprofeno de 7,5 a 10 miligramos por kilo por dosis vía oral, jarabe viene de 100 miligramos por 5 mililitros, el naproxeno de 5 a 7 miligramos por kilo por dosis vía oral. El jarabe viene de 125 miligramos por 5 mililitros. El metamizol tenemos a razón de 20 miligramos por kilo por dosis vía oral. Intramuscular ultravenosa tenemos que el metamizol tenemos en gotas de 400 y también tenemos en vías intramuscular de 1 gramo. El ketorolaco de 0,5 miligramos por kilo por dosis, que puede ser vía oral o sublingual. Tratamiento agudo de la migraña. En este caso, los principios generales para el tratamiento de la migraña establecidos por la Academia Americana de Neurología son los siguientes: tratar los ataques con rapidez para evitar la recurrencia, restaurar la capacidad funcional del paciente, reducir al mínimo el uso de medicamentos de apoyo y de rescate, optimizar el autocuidado y reducir el uso de los recursos, evaluar el costo-beneficio en el tratamiento empleado, tener mínimo ningún efecto adverso, tener en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿no? El ibuprofeno se da con un grado de evidencia clase 1 a una dosis de 7,7 a 10 miligramos cada 8 horas. El acetaminofén con un nivel de evidencia clase 1, grado de recomendación B, se observa que tiene un inicio de acción más rápido que el ibuprofeno, dosis 15 miligramos por kilo cada 6 horas, con una dosis máxima de 90 miligramos. El sumatriptán, este es un aerosol nasal y es eficaz y debe ser considerado para el tratamiento agudo de la migraña en adolescentes. Nivel de evidencia clase 1, grado de recomendación A. La presentación en spray nasal ha demostrado mayor eficacia, no así la inyección subcutánea ni tabletas, ¿no? Dosis intranasal son de 5 a 20 miligramos, dosis oral 25 a 100 miligramos, dosis subcutánea 0,6 miligramos por kilo. Se recomienda empezar con una dosis de 10 microgramos intranasal. Si hay disminución del dolor, administrar una segunda dosis. No administrar la segunda dosis si no ha habido respuesta a la primera. No administrar más de 2 dosis de 20 miligramos. La dosis máxima es 40. Forma de presentación viene 6 miligramos, el sumatriptán viene inyectable de 6 miligramos, en intranasal de 10 a 20 miligramos y en comprimidos de 50 miligramos. En el tratamiento farmacológico del estado migrañoso
En el estado migranoso refractario a los tratamientos previos se puede intentar tratamiento con metilprednisolona de 1 o 2 miligramos por kilo o dexametasona 0,5 miligramos por kilo o fenitoína de 10 a 20 miligramos por kilo. Tratamiento farmacológico de cefalea clúster. Los ataques agudos pueden ser tratados de forma similar a la migraña. En casos refractarios se puede usar sumatriptan subcutáneo 0,06 miligramos por kilo, ¿no? E inhalación de oxígeno al 100%. Tratamiento farmacológico de cefalea tensional. Este tipo de cefalea es tratada con analgésicos comunes como el acetaminofén, el ibuprofeno, naproxeno. Reconocer y tratar de eliminar los elementos estresantes que perpetúan el dolor. También hay que hacer manejo psicológico, evaluar cómo están siendo sus estilos de vida, de nutrición, de sueño y suspensión de cafeína, ya sea en té, café o bebidas negras. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización, ¿no? En el caso de cefaleas? Tenemos el estado migrañoso, cuando la cefalea se acompaña de déficit neurológico, cuando hay infección del sistema nervioso central, cuando hay síndrome de hipertensión intracraneal, cefalea de intensidad severa y refractaria a tratamiento convencional, cefalea por traumatismo encefalocraniano, moderado severo, vómitos incoercibles y cefalea, criterios de derivación a neuropediatría, cefalea de etiología no aclarada, cefalea crónica diaria, hipertensión intracraneal, migraña refractaria, cefalea de tipo tensional refractaria, disminución persistente de la agudeza visual, signos de focalidad neurológica, migraña hemipléjica familiar y esporádica, cefalea acompañada de síncope. ¿Cuál es el tratamiento preventivo de la migraña? ¿No? Los principios generales relacionados con los objetivos de la terapia preventiva en niños y adolescentes son reducir la frecuencia de los ataques y la gravedad y duración, mejorar la capacidad de respuesta al tratamiento en la fase aguda y mejorar la funcionalidad, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida del paciente. El tratamiento farmacológico está indicado en cefaleas migrañosas cuando se producen 1 o 2 crisis por semana o 3 a 5 crisis al mes cuando los dolores son muy resistentes al tratamiento durante las crisis agudas y cuando son muy intensas, duraderas o incapacitantes, ¿no? Que causen ausentismo escolar de 3 días por mes. La duración del tratamiento oscila entre 3 a 6 meses con una retirada progresiva y evaluando posteriormente la frecuencia de episodios. Se puede dar con antagonistas del calcio, ¿no? Que ejercen sus efectos a través de la inhibición selectiva de sustancias vasoactivas en el músculo liso de los vasos cerebrales. Tenemos la flunaricina, que es considerado que eficaz en la terapia preventiva, nivel de evidencia clase 1, la recomendación B, a 5 miligramos por dosis nocturna. En dosis máxima 10 miligramos por día. Efectos secundarios, somnolencia, aumento de peso. El propranolol es considerado para el tratamiento preventivo de migraña en niños y adolescentes con un nivel de evidencia clase 2, grado de recomendación B. Dosis de 1 a 4 miligramos por kilo o por día. No están indicados en tratamiento profiláctico de migraña hemipléjica, con riesgo de prolongar el aura o de producir un infarto migrañoso. La amitriptilina es un pilar de profilaxis en migraña en adultos, ¿no? En antiepilépticos, el ácido valproico tiene un nivel de evidencia clase 4, con dosis de 15 a 45 miligramos por kilo, sin iniciar 250 miligramos 202 veces al día. En sus efectos secundarios puede dar molestias gastrointestinales, aumento de peso, caída del cabello, somnolencia, mareos y temblores. El topiramato, un nivel de evidencia clase 4, dosis de 2 a 3 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Iniciar con 25 miligramos de noche hasta alcanzar los 200 miligramos. Efectos secundarios, cambios cognitivos, pérdida de peso y cambios en el gusto. El levetiracetam, nivel de evidencia clase 4, de 125 a 250 miligramos 2 veces al día hasta alcanzar los 1000 miligramos. Efectos secundarios, somnolencia, mareo e irritabilidad. Y acá vamos a ver un caso clínico
Paciente de 10 años con tipo de enfermedad de 3 meses con cefalea occipital diaria que ha ido aumentando en intensidad y que en el último mes se acompaña de vómitos, visión borrosa y bajo rendimiento escolar. ¿Cuál es su diagnóstico? Tenemos cefalea tensional, migraña crónica, meningoencefalitis aguda, tumoración cerebral o hemorragia intracerebral. A ver, ¿qué les parece? A ver, Verónica, ¿cuál sería tu respuesta? A, B, C, D o E. ¿Qué dices, Verónica? No. Disculpe, doctora, ¿podría ser cefalea tensional? No, porque ya tiene 3 meses, es occipital y está aumentando en intensidad, o sea, es crónica progresiva y se acompaña de vómitos, visión borrosa, bajo rendimiento escolar. A ver, ¿qué te parece, Pedro? Doctora, podría ser una tumoración cerebral por lo mismo del Muy tiempo, bien, la evolución. muy bien. Entonces, estamos hablando de una cefalea crónica progresiva que va en incremento y que está acompañado de signos de hipertensión endocrinal, ¿no? Que son los vómitos, la visión borrosa, la alteración del rendimiento escolar, ¿no? Y que el dolor va en incremento. Entonces, la causa probable podría ser una tumoración cerebral, hay que hacer un estudio de neuroimagen. Cuando se trata de la región occipital es mejor la resonancia. Vamos a ver otro caso clínico. Es un adolescente de 12 años que ingresa con tipo de enfermedad de un mes de episodio de cefalea unilateral, de un solo lado. Es grave en el lado izquierdo, a la altura de la sien, de tipo punzante, con una duración de 10 a 15 minutos, que se da de 1 a 2 veces al día. Durante los ataques, el paciente presenta rinorrea, lagrimeo del ojo ipsilateral, o sea, del mismo lado. El peso del paciente es 25 kilos, que responde al tratamiento con indometacina vía oral, 25 miligramos cada 2 horas. ¿Cuál sería su diagnóstico? Cefalea clúster, cefalea neuralgiforme unilateral, hemicrania paroxística, migraña con aura, tumoración cerebral. A ver, ¿qué te parece, Mauricio? ¿Cuál sería la correcta? Podría ser, doctora, la hemicrania paroxística, ¿no? Porque es la que va a responder al tratamiento con indometacina. Muy bien. Es la única que responde bien a ese tratamiento. Y también porque es de un solo lado, dice hemicrania. Su nombre ya nos está ayudando en lo que estamos viendo, que es de un solo lado de la cara, ¿no? Y además es paroxística, o sea por momentos, ¿no? La duración de 10 a 15 minutos y el número de 1 a 2 por día. Paroxismos. Muy bien. Y de aquí hemos terminado. Gracias por su atención. Y también tenemos que recordar que a veces cuando estamos en un sitio que podemos nosotros ayudar, puntos de presión para alivio de la presión del dolor de cabeza, tenemos a las regiones de las sienes, ¿no? A veces un escolar que está con cefalea por la exposición al sol, ¿no? Entonces, el presionar en las sienes simultáneamente va a producir un dolor muy intenso, ¿no? Cuando también estamos expuestos mucho a las pantallas, las luces, a veces nos duele la cabeza. Y nosotros presionamos nuestras sienes en ese momento, nos duele en ese momento muy intensamente, pero luego el dolor desaparece, ¿no? También podemos aplicar presión en la región interparietal, como están viendo sus puntitos, en la región frontal y en la región cervical, cuando la cefalea es tensional y hay dolor en la musculatura cervical. Entonces, esos puntos nos van a ayudar a disminuir el dolor.
paciente debe respirar suavemente para aumentar la relajación y el alivio del dolor. La presión debe ser en cada lugar por 90 segundos. Muy bien, si hay alguna pregunta hasta acá, si no, damos por terminada nuestra actividad. Si no hay ninguna pregunta, nos despedimos. Hasta luego. Por favor, me envías la grabación en stream para subirla al Blackboard. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.